Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de 2020 Odisea Fílmica. Hoy también es una noche muy especial, tenemos a un invitado que es muy importante para nosotros y creo que para el cine nacional. Está Albino Fernández Bardelle. Él es... especifícanos, Albino, tu función para que no se peleen dentro del festival, exactamente en el festival, y que tú mismo puedas dar. Hola amigos, buenas noches. Gracias por invitarme a Odisea Fílmica, a estar aquí con ustedes, con toda su fanaticada, para hablar de los EDOC. Y este año cumplo la función de ser el coordinador de la programación nacional y también soy miembro y equipo de programadores de la sección internacional también. Entonces, esas son mis funciones para esta edición, pero somos un equipo grande de gente mirando películas y en ese proceso que toma muchos meses. Estamos, como ya indicamos con Albino, él ha estado por mucho tiempo en toda la logística de este festival, que yo considero que actualmente es el más importante del país. Creo que es increíble que todavía se mantenga, están en su edición 20, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de que empiezan este fin de semana. Por favor, entren a la página y si quieren ver estas películas, tienen una gran programación. Ayuden a la gestión de que ese festival se mantenga, de que entiendan lo importante que es que haya festivales, sobre todo un festival de documentales que es bastante específico y que ayuda muchísimo incluso para la memoria y construcción de una idiosincrasia nacional. Como ya mencionamos, tienen una gran cartelera, aprovechenlo, visiten la página de losedoc.org. Estamos hoy con Belén, Kevin y Joyner, que nos va a estar acompañando en voz, así que va a ser este voiceover de nuestro podcast. Albino, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y quisiéramos también empezarte a preguntar más que nada sobre quizá el oficio de programación. Hace poco estaba una profesora de la Universidad de las Artes comentando conmigo que en una clase iba a dar ciertos como ideas o parámetros objetivos de programación, y yo le estaba ayudando un poco con esta cátedra, y ella y yo creo que nos dimos cuenta de que en realidad no hay como textos. Primeramente, que no hay una carrera que se sigue, que es algo que también con Isabela Parra comentamos en algún momento. No hay una carrera para un programador de festivales, no hay ni siquiera una cátedra o algo específico de esta forma. Y por supuesto, hay muy pocos textos sobre cuáles son las guías o parámetros que tiene que seguir un programador. Es decir, el proceso de formación y la forma en la que llegan muchos de los programadores de festivales a esa función u oficio es de distintas formas, ya sea por rubros legales o por otras áreas que a veces no tienen nada que ver con el cine. ¿Cómo lo sientes tú, esta realidad? Y también cómo ha sido tu camino un poco para llegar a ser parte de la logística y programación de este festival. Gracias. Intentaré hacer una síntesis porque es una pregunta que tal vez tiene muchas aristas, ¿no? Creo que el proceso de hacerse programador es una cosa como empírica, que parte de la autodidaxia de alguna manera, y eso tiene que ver con el amor y el vínculo que uno tiene por el cine. Algunos lo tienen desde antes, porque tal vez tu papá o tu abuelo eran también amantes de las películas y tú ibas con ellos y fuiste armando una cultura cinematográfica que fue parte de muchos desde la infancia. Y en algún momento eso, en mi caso por azares del destino, me vinculó a un festival de cine y donde yo pude aprender y descubrir todo lo que tenía que ver con el cine documental. Entonces, y también en mi caso creo que, y en el caso de todos los programadores, es súper importante saber para qué festival estás programando. Entender con mucha claridad la esencia del festival, qué es lo que quiere transmitir, cuáles son sus objetivos, porque todos los festivales tienen uno distinto. Y el programador de alguna manera tiene que trabaja para eso, ¿no? Y a partir de ese entendimiento uno poder seleccionar las películas que son para el público, no son para que el programador necesariamente
llene su ego, ¿no? Intelectual. De alguna manera, yo tuve la suerte de acercarme también a los festivales gracias al EDOC, que es un festival muy amplio en su mirada, es un festival bastante panorámico en estilos, en maneras de narrar, porque la palabra documental es una palabra muy grande, que tiene muchos significados, y para muchos de los directores tiene su propio significado esa palabra, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver un poco con ello, con que uno entienda muy bien para qué festival está programando y alinearse con esa esencia, tal vez comprenderla y también entender a qué público está dirigido, ¿no? Hay festivales muy específicos, ¿no? En temáticas a veces o en estilos de narrar, ¿no? Más de vanguardia, u otros son que buscan más lo informativo, lo explicativo, los documentales que te informan, ¿no? Entonces, uno tiene que saber con quién está trabajando y para quién, y ahí volcarse a descubrir estas películas. Y uno no lo hace solo, eso también es súper importante. Es un ejercicio con otras personas, con otras miradas que justamente enriquezcan al festival. Un festival de un solo programador no creo que exista, y si existe, definitivamente debe ser muy aburrido. Eso. Albino, ¿qué tal? Hola con todas las personas que nos escuchan y nos ven. Gracias por esta entrevista. Justamente estabas hablando de esta cuestión de ser muy autodidacta. Es algo que pasa, creo yo, mucho en América Latina, y bueno, básicamente con nuestro cine. Imagínate, para programadores también. Para quienes realizan el área de producción, para quienes hacen distribución de películas. Creo que eso está genial en el sentido de que ahora vemos de que, por ejemplo, específicamente con el EDOC, ya van para su edición número 20. Y a eso va mi pregunta, este trabajo muy, muy colectivo, muy de no sé, de tener esa pasión por esta, quizás decir, temática en particular como el cine documental. ¿Cómo lo ves tú desde digamos, este recorrido de la primera edición a esta edición número 20? ¿En algún punto dijiste o ya se sintieron como grupo en ese sentido de, bueno, el festival ya está cogiendo un golpe bastante significativo? Al día de hoy estoy de acuerdo con Rafa, para mí es de los festivales más importantes del Ecuador, y de algo como es el cine documental, que es mucho de memoria, y es un trabajo bastante apasionado, por así decirlo. Sí, la pasión es importante, por supuesto, para que cualquier proyecto perdure, y obviamente ese fue el impulso inicial del festival. Los fundadores fueron un grupo de gente muy apasionada, que además supo leer el momento histórico en el que estaban apareciendo. O sea, el año 2002, por muchos motivos, fue el inicio del siglo para el país, tuvo tantas cosas fuertes, la crisis bancaria, los migrantes, el poco acceso que teníamos a este cine. Entonces, algo que no se esperaba a nadie, porque era una iniciativa, creo que tenía un fondo muy pequeñito, y de hecho los primeros 2 años el festival pagó sueldos simbólicos, muchos no cobraban esos primeros años. Entonces también tenía que ver con ese compromiso, y creo que para que eso dure 20 años de alguna manera, es porque también responde a lo orgánico de los procesos, ¿no? Hemos sido un equipo que ha ido variando con el tiempo. De los fundadores, tal vez en esta edición se han reunido nuevamente varios, pero siempre ha sido un equipo muy dinámico, siempre ha estado ingresando gente muy joven como parte del equipo, los más viejos han ido tomando otros proyectos, y esos espacios han ido siempre siendo ocupados por gente nueva, con nuevas ideas, y eso ha hecho que el festival también perdure. Pero de todas maneras creo que se entienda que el festival, como probablemente todas las actividades culturales en este país, se hace de manera muy difícil,
contra la marea muchas veces, contra el viento, enfrentando todas las dificultades burocráticas con las instituciones que todos conocemos. Entonces requiere, por supuesto, de mucho corazón y siempre de sangre joven. Entonces trabajamos para que eso se mantenga. Albino, tú mencionaste que para la labor de un programador es muy importante conocer la esencia y el público que tiene un festival. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sería el público de los EDOC? O sea, no solamente a nivel de características demográficas, sino de las expectativas que tienen este público con respecto al cine que va a haber. Bueno, el público del EDOC es un público altamente especializado en cine documental. Yo creo que ese grupo de fans de tal vez 500 u 800 personas que son esos fanáticos que van todos los años y llenan nuestras salas, nos han acompañado durante 20 años. Y de manera masiva para algo tan marginal, entre comillas, ¿no? Como es este cine súper independiente, sin promociones y que no lo vemos en otras ventanas. Entonces, creo que va un poco por ahí. El público ecuatoriano es un público con mucha experiencia en cine documental, que tiene un alto entendimiento y sensibilidad. Entonces, nosotros entendemos eso, pero también es cierto que este año y el año pasado se modificó también la lógica de públicos, porque gracias a que lo estamos haciendo de manera en línea, ahora tú puedes ver las películas tal vez con tu familia, en tu casa, invitar a tu papá, invitar a tu abuelita, invitar a vecinos, tal vez te consigues un Enfocus y conectas la compu en el patio. O sea, cambia mucho hoy en día el para quién está dirigido el festival y el cómo. Entonces, obviamente, adecuados a esta realidad que de alguna manera nos hace ganar la posibilidad de llegar a todo el territorio y que ustedes puedan invitar a más personas a ver las películas. Creo que esa es una gran oportunidad también. Gracias, Elvira, nuevamente por tu presencia y por tu tiempo. La pregunta que yo quería hacer es en base a esto que habías dicho, que el hecho de realizar el festival es como un esfuerzo muy complejo, que siempre estás contra la marea y tal. En este sentido, tengo entendido que los EDOC es de los pocos festivales que son considerados emblemáticos en el país. Entonces, para obtener ese rango, por así decirlo, ¿cómo fue el proceso burocrático? ¿Ustedes apuntalaron a eso? ¿O el Estado fue como que estos manes se sacan el aire, démosles este incentivo? Sí, bueno, todos sabemos que a veces los motivos y las formas que usa el Estado no las conocemos, ¿no? Con respecto a lo de festival emblemático, fue una definición que me parece que era el Cenecine en ese momento, para agrupar a los festivales que tuvieran más de 4, o tal vez más de 6 u 8 ediciones consecutivas, para que pudiéramos aplicar a ese fondo. Esa era, que me parece que era la única condición. Por eso aplicaron, por ejemplo, amigos del Churpicine o el Eurocine. Recuerdo que también ganó esa aplicación hace ya 4 años atrás. Y eso en realidad era un fondo especial creado para festivales emblemáticos en distintas áreas, que duraba 3 años. Este es el último año con el que contamos para realizarlo, y de hecho ha sido el único con el que contamos para hacer esta edición. Entonces, lo de emblemático fue esas fueron las condiciones que puso el ministerio, digamos, para esa denominación. Pero sí, estamos junto a un equipo, junto a un grupo de eventos en el país que conllevan gente por mucho tiempo, y me imagino que eso es lo que nos avala, ¿no? Yo quería hacer una consulta que creo que el público podría tener dudas, pero sobre todo las personas que hacen gestión cultural. ¿Qué películas exactamente hay que tener un fondo desde el festival para poder pagar comisiones, fees o derechos? Porque sabemos que las que se inscriben obviamente
todo este acto de inscribirse en el festival para postularse y quedar seleccionadas o no, es esa, digamos, todo ese tecnicismo de que si entran ya no tendrían que recibir un pago, no necesariamente, en algunos festivales sí, en otros no, pero es por ejemplo a las películas internacionales en este panorama internacional que ustedes sí tienen que pagar un valor por derechos, o a aquellas que en esta edición están pasando como esta categoría especial de películas importantes de estos 20 años que tienen que renovar esos derechos. ¿En cuáles casos tienen que pagar y en cuáles casos no en un festival? Específicamente en el otro. Ok. El tema de los derechos pagamos por muy pocas películas, y en realidad quien paga no es el EDOC, sino que quien paga por los derechos de esas películas suelen ser las embajadas o auspiciantes que desean pagar porque hayan películas de sus nacionalidades. Normalmente el trabajo del programador no suele ser que tú tienes un cheque con una cifra y decides cómo lo vas gastando y adquiriendo contenidos, sino que el trabajo del programador es justamente entablar una comunicación y explicar a los cineastas la realidad de tu festival. La realidad de los EDOC es que siempre ha contado con poquísimo capital para pagar derechos de exhibición. Y ese capital lo ponen las embajadas, normalmente la Alianza Francesa, la Casa Humboldt, que son las instituciones que representan a sus embajadas. En algunas ocasiones también el gobierno, este año también la Embajada Suiza, que por varios años nos ha auspiciado con montos pequeños en general, que se traducen en pagar los derechos de ciertas películas que consideramos que es muy importante tenerlas acá y que definitivamente no vendrían si es que no pagamos. Pero son contados los casos. En este año también estamos pagando por muy pocas, en realidad por estas que te cuento, y así es como lo hacemos. Entonces un poco responde a eso. Si fuéramos un festival que contara con un fondo grande, me imagino que lo haríamos de manera ecuánime y le pagaríamos a todos más o menos un fee igualitario, ¿no? Pero esos son casos muy, muy particulares con las películas de distribuidor y películas grandes, digamos, a las cuales no podríamos acceder. Y como tú dices, las pelis al inscribirse de alguna manera aceptan participar sin que cobren. Y en el caso de las películas ecuatorianas no pagamos fee, no lo hemos hecho nunca, porque de alguna manera el festival es un festival financiado con recursos estatales, entonces, y además siempre estamos, digamos, con los recursos muy limitados. Y bueno, y además es una o dos proyecciones por festival. Más bien es también la ventana, la puerta de acceso para que las películas luego trabajen en su distribución, ¿no? Entonces, de alguna manera, el festival trabaja en darle toda la promoción para que se puedan mostrar en 2 o 3 ocasiones y luego puedan continuar su recorrido, ¿no? Esa es un poco la manera. Eso está súper interesante, Elvino, esta cuestión de, digamos, la curaduría. Imagínate de una edición que se hacía, de las ediciones de los EDOC que se hacían presenciales, pasar por, bueno, sabemos la situación de la pandemia y adaptarse a un tema virtual, notar un poquito de asesoría para cada sección que tienen. Porque secciones tienen la de cómo nos vemos, tienen el panorama internacional y también incluyen una sección que es esta de películas memorables, que es un rescatar aquellas como películas, digamos, de alguna manera súper importantes. Sí, como sabemos, los EDOC usuales, los que existían pre-pandemia, eran un evento en el que teníamos alrededor de 100 películas, entre 100 y 120 películas cada año. Este año estamos bajando ese número a, me parece, 37, 38. Y eso, por supuesto, nos ha obligado a condensar un poco. La razón de esto
es también por lo financiero, porque también se ha reducido muchísimo nuestro presupuesto, entonces se reduce un poco la producción en general, y porque los films también, ubicarlos en nuestra página web y que se vean desde ahí para nosotros tiene un costo, entonces tampoco podemos poner todas las películas que querramos. Y entendimos que bajo toda esta marea de contenidos audiovisuales que existen hoy en día, teníamos que tratar de ser concisos justamente para que este aniversario y las películas representen, digamos, lo que el EDOC es. Y por ello, por supuesto, las 3 secciones que mencionas son muy importantes, porque primero la sección Cómo nos vemos, que son los directores ecuatorianos, es la que, digamos, es la punta de lanza que nos va diciendo en qué están nuestros autores, ¿no? En cuáles son las inquietudes y en qué está y cómo está el nivel del oficio, digamos, a nivel local, del oficio de documentalistas. Entonces también para nosotros ha sido un trabajo fuerte decidir qué sí, qué no, y con esa camisa un poco de fuerza de que los espacios son limitados. Y tenemos, bueno, 4 largometrajes de directores y directoras presentes, todos muy interesantes. Tenemos ahí la nueva película de Javier Izquierdo, Barajas, un documental de archivo en su totalidad que está increíble. Tenemos Ibianch, El Diablo Venado, de José Cardoso, una película que se estrenó en el Festival Ann Arbor, que es un festival increíble en Estados Unidos, de cine que trabaja un poco en los límites de la narración, nuevas formas de narrar. Es una película que va a dar mucho que hablar. Y tenemos La Primera Puerta también, del colectivo Supercuy, que son 3 realizadores que van a estar en su proyección presentándola, que es una película sobre la vida rural y un poco las dinámicas que se dan, que circulan alrededor de una comunidad en el Azuay. Una película realmente muy comprometida con la vida en el campo y muy actual hoy en día, que estamos justamente muchos cuestionándonos, ¿no?, lo que son las urbes. Y por último, en los largometrajes tenemos El Hombre del Mediodía, una película de Carlos Hidrobo, una película de observación donde él va con su equipo a filmar todos los rituales de matrimonio en Sarayaku, una comunidad quichua del oriente, y bueno, también eso es algo nunca visto en cámara, así que es como interesante también. La Orquesta Sinfónica Nacional hace la banda sonora de esa película, filmada todo en blanco y negro, por ejemplo. Entonces son trabajos también muy logrados. Y a esto lo acompañan 8 cortometrajes ecuatorianos, de los cuales hay 3 que son resultado de la formación académica de la Universidad de las Artes, en la Escuela de Cine, son directores que salieron de ahí. Entonces eso también a nosotros nos parece increíble, nos honra ver la gran calidad de los trabajos de los estudiantes de la Universidad de las Artes. Una vez más tenemos sus películas con nosotros. Y también tenemos directores experimentados como Oscar Illingworth, que ya hemos pasado sus cortos, Andrés Cornejo, que también es un director que hemos pasado sus películas anteriormente, también estrena su nueva peli. Eso como hablar de la sección ecuatoriana, y que es la que, digamos, a todos nos toca más cerca, ¿no? Sí, sí. Y lo histórico surgió un poco justamente como un poco de rescate. A mí me da siempre un poco de pena esto de que las películas como que las ves 10 días en el festival y luego quedaron en el olvido muchas veces, ¿no? Es difícil, porque son documentales. Sí, y ante la vorágine de creadores y de nuevas películas año a año, estas cosas como que son muy valiosas, pero quedan a veces perdidas. Y para nosotros era súper importante hacer este ejercicio de películas que impactaron, que llamaron la atención, que quedaron en la retina de nuestros espectadores, y traerlas un poco a la vuelta. Es también hacer un poco escuela, es mostrar este cine a los jóvenes y decirles por qué es importante ver una película filmada en Rusia hace 22 años atrás, sobre personajes anónimos, ¿me entiendes? O sea, son películas que son parte de la formación de cualquier persona que ame el cine documental. Entonces, eso también es como un lujo con el que contamos, pues que costó bastante conseguir los derechos, dar con los derechos de estas películas antiguas, conseguir nuevos formatos, con subtítulos al español. Muchas veces es complejo eso también. Y son 8 películas las que lo conforman.
toda la información está en la página web. Una de ellas es Con mi corazón en Jambo, una película que sentimos que debemos rescatar una vez más y no perder la oportunidad de que estuviera como parte de nuestra memoria. Y luego un poco la sección contemporánea, ¿no? La que fue el resultado del trabajo de los amigos programadores, de todo el equipo de asesores de programación que estaban dispersos en varios puntos del mundo y con el que estuvimos 3 meses ofreciendo películas para verlas entre todos, comentarlas y seleccionar estas 16 que son las que tenemos este año de todos los países, y podría decir que todas son joyas, ¿no? El que tengamos menos películas también de alguna manera hace que haya una destilación, es una programación destilada la de esta edición. Albino, con respecto al peso o a la prioridad que un festival como los EDOC pueden darle, digamos, a premieres, ya sea internacionales o mundiales, o con respecto a películas que ya tienen un cierto recorrido, que tienen, qué sé yo, como ya una estela que van dejando de otros festivales, premios, reconocimientos, o que han dado de qué hablar. ¿Qué tan importante, o es que si buscan un equilibrio, o simplemente eso no es una prioridad en el festival y simplemente eligen la película como si no hubieran sabido nada de esta película antes, o sea, solamente con el material que se les está presentando en este momento, o si también de alguna manera tiene un peso el hecho de que sea una premiere en Ecuador, aunque sea, o que haya tenido un recorrido con premios en otros festivales? Primero es que las películas sean excelentes. Eso es lo primero. Que nos gusten, que nos impacten. Obviamente hay ciertos documentales que, como tú dices, vienen con un recorrido, hay una estela y uno lo ha escuchado y tienes más curiosidad de ver esas películas. Pero definitivamente el ejercicio de programar responde a una cosa intuitiva, digamos, a ese pequeño ecuación de lo que entre comillas significa calidad para un programador y para el público, ¿no? Entonces, eso es el resultado de 5 o 6 cosas que tienen que ver con el oficio, con la sensibilidad, con la narración, y un poco ahí tú vas elaborando qué trabajo, aunque sea pequeño, aunque sea una película hecha por una persona sin ningún dólar, pueda tener los mismos elementos que una gran superproducción documental de un gran director, que probablemente sea una gran película también. Y para el festival, por supuesto que no tiene ninguna gracia escoger los hits que ya pasaron otros festivales. Eso no es un ejercicio de programación en sí, sino que de alguna manera el EDOC y todos los festivales tienen que darle su carácter. Y para nosotros eso parte de encontrar a veces esas joyitas escondidas, anónimas, de directores que nadie conoce. Eso realmente es lo que nosotros tratamos de tener una programación en equilibrio con eso. Y por supuesto, no perder la oportunidad de traer películas de grandes directores consagrados, con films que sabemos que van a funcionar. Entonces, jugamos, digamos, con ambos opciones, pero al mismo tiempo, al no tener grandes presupuestos para poder seleccionar lo que uno quiere o lo que uno aspira, a veces tienes que escarbar y buscar y no ir por lo obvio, porque las grandes películas también cuestan un montón de dinero y simplemente no pueden llegar. Entonces ahí tú tienes que decidir un poco qué hacer, ¿no?, con tus recursos. Y cuando tienes una inscripción, también es cierto que el festival es no competitivo, también eso lo pone en un rango distinto frente a las aspiraciones de los directores. Muchos, y la gran mayoría, luego del esfuerzo, a veces de años de hacer un film, desean aspirar a un reconocimiento. Y el EDOC lo que hace es, el reconocimiento es el del público. Por eso había un voto del público cuando era presencial, ¿no? Porque eso es lo que a nosotros nos interesa y sentimos que ahí también baja el estrés de los directores, ¿no? Y se sienten más relajados y sienten que es un espacio chévere
de exploración de sus películas y no de calificación de las mismas. Entonces, también eso es una cosa que para nosotros es muy importante mantener, el no hacerlo competitivo. Sí, es súper interesante eso lo que acabas de decir o sea, de la argumentación que diste por el cual el EDOC no es un festival competitivo. Y en este aspecto, también, o sea, Joina ya te pregunté un poco de esto, pero no sé si quizá pudieras profundizar un poquito más desde el punto de vista logístico y técnico. Es en cuanto a la selección, o sea, ¿se manejan por filtros? O sea, ¿cuántos filtros tienen las personas? O sea, hay un primer filtro de personas que ven todo lo que les envían y después hay otro filtro que selecciona lo mejor de lo mejor, algo así. Por eso ahorita estoy como que suponiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros festivales hay como que un filtro para tal categoría, pero porque son festivales de competencia. Los EDOC como no son, entonces, o sea, no sé qué filtros y qué criterios toman para organizar esas cosas, más que nada. Bien, este año, bueno, al hacerlo online y no tener convocatoria, también hace que uno un poco vaya escogiendo. Solo hubo en este año convocatoria ecuatoriana y fueron alrededor de 75 trabajos los que se inscribieron, que era el número que esperábamos aproximadamente. Los años anteriores, bueno, el año anterior, no sé si recuerdan, no hubo sección nacional, no hubo convocatoria, pero los anteriores, lo normal era que se inscribieran 50, 60 películas. Y este año ese número creció. Entonces, el comité completo, digamos, de asesores de la sección nacional ve todas esas películas y se discuten todas, ¿no? En igualdad de condiciones. Luego, claro, cuando tenemos la inscripción abierta internacional, el último año se inscribieron 1.800 largometrajes y más o menos 1.500 cortos. Para que te hagas una idea del volumen de trabajos que llegan, y por supuesto que ahí hay un equipo de 5 personas viendo los trabajos, haciendo un primer filtro, como tú dices. Sobre todo los trabajos, todos vienen con algún antecedente también, ¿no? Entonces, tú ahí puedes diferenciar películas que ya pasaron por algún otro festival o películas que son óperas primas que nadie ha visto. Y empieza un trabajo arduo y responsable de ver al menos todo en un inicio. También es cierto que en la medida de la lógica que tenga cada festival, hay trabajos que tú los ves 10 minutos y probablemente ya te hagas una idea de por dónde va y si se acopla o no. Y si es que pasan esos 10 minutos, probablemente tú ya puedas pasarlo al siguiente grupo de programadores para que la vean completa, ¿no? Entonces, sí, hay filtros dependiendo de cómo tú accedas a las películas. Si las solicitas, probablemente es porque alguien ya te la recomendó, porque alguien te dijo, me suena esta peli, Albino, aquí está la dirección, mírala. Y la otra son estas pelis que vienen de todo el mundo y que nos obligan a trabajar aproximadamente unos 5 meses para poder seleccionar. Yo más un comentario, no sé si me escuché bien, pero más que una consulta, un comentario, Albino, creo que algunos hablabas o mencionabas la UARTES o los trabajos de los estudiantes de la UARTES. De hecho, algunos hemos tenido la oportunidad incluso de ser pasantes dentro del EDOC. Mi experiencia es como, digamos, una experiencia súper chévere, pero a la vez medio traumática, porque a mí me tocaba estar en caja, por ejemplo. Y es lo peor del mundo, estar en un festival donde tú ves toda la programación, pero tienes que quedarte en caja. Entonces, cuando había esos días libres, te encontrabas con la posibilidad de ver los trabajos que estaban presentando, ¿no? Y me encontraba con grandes obras como la de Tal Arderky o Father and Sons en su momento. Me voló la cabeza. Este año ustedes han rescatado una película de él, creo que es su ópera prima, Return to Worms, pero también este vínculo que tiene mucho de el EDOC
de integrar también a esta comunidad de nuevos cineastas o documentalistas y que sus trabajos se vean ahí, porque varios de nuestras compañeras y compañeros han tenido sus trabajos. Este año, por ahí me he cruzado con nombres como el de Yasser, como el de Mayro Romero, y eso está súper chévere. Entonces mi comentario va, más que pregunta, comentario en ese sentido de que es un festival realmente importante, no solo por la proyección de documentales como tal, sino por la integración también, y esa oportunidad de mostrar estos trabajos que son académicos, pero que tienen una calidad que pueden estar o formar parte del EDOC. Así que eso es súper chévere. Sí, gracias por tus palabras. Normalmente el equipo del EDOC y la gente que está en la caja o a cargo de las salas se turnan para poder escaparse algún ratito y poder... Sí, en algún momento, sí. Ojalá hayas tenido chance. Y lo de, claro, involucrar siempre a los nuevos realizadores es muy importante, pero también creo que es súper importante aquello de que este año se inscribieron 77 trabajos, que si bien, claro, hubo una selección y tal vez no se ajustaron a las lógicas curatoriales de esta edición, que son particulares, creo que esos trabajos merecen tener espacios. Probablemente, prácticamente todos merecen un espacio público para exhibirse, bajo sus lógicas, bajo el espacio apropiado, para un espacio cuidado para ese tipo de películas. Y por eso yo abogo a que se sigan haciendo más festivales de cine en el Ecuador, porque hay un nivel de producción de mucha calidad y muy alto. No tenemos 70 películas de ficción cada año, pero de documental sí. Entonces, evidentemente, y el EDOC, ni aunque quiera, va a poder dar abasto, ¿no? Entonces creo que es muy importante fomentar la cinefilia, fomentar el trabajo del cineclubismo y poder darle empuje también a estos trabajos, porque de alguna manera cuando uno hace su película, apuntas a un festival, al mejor festival que a uno le suene, ¿verdad? Dentro de su contexto. Y que a veces no te seleccionen, puede ser un golpe muy fuerte, pero creo que también a veces es el resultado de cuidar esa película para que se exhiba en el lugar apropiado y bajo un contexto de mayor cuidado. Entonces, solamente dar este comentario porque creo que deberían existir más festivales de cine. Albino, estamos cerrando esta entrevista, este podcast de hoy. Te agradecemos muchísimo por habernos dado la oportunidad, pero quería antes felicitarte y felicitarlos en general por la programación de esta edición. Por fin voy a ver, espero poder ver Stop the Pouting Heart, que está buscando consejos este año, así que estoy muy contento por eso. Y felicitarlos por las películas en general que están en el festival. Pero quería de pronto cerrar con una pregunta. ¿Se ha analizado quizás la posibilidad de que ya se confirme que el festival va a volver quizá el próximo año a una fase presencial, o se ha considerado que sea híbrido, o cómo se está viendo? Todavía no lo saben, quieren adaptarse a cómo se vaya desarrollando el panorama? Y si es que se da presencial, ¿volverían a esta gran cantidad de películas, o ya están pensando que quizás se manejen con una cantidad menor como estos locales? Y más o menos con eso estaríamos cerrando. Bien. El EDOC siempre se lanzan cada año ante la incertidumbre, porque no te voy a mentir, cada año es empezar de cero, desde lo presupuestario. Incluso el próximo año no tenemos aún ningún dólar asegurado, entonces el tamaño del festival depende de eso, siempre. Esperamos por supuesto que esperamos volver a hacerlo presencial. Creo que nos encantaría también mantenerlo híbrido bajo ciertas condiciones, porque eso permite que más gente acceda, pero creo que lo que todos anhelamos es el encuentro carnal, digamos,
entre el público y las películas y los cineastas. Entonces, eso es lo que estamos abogando por volver. En esta ocasión, para nosotros era muy delicado tomar la decisión de hacerlo híbrido o con funciones presenciales, porque la realidad de nuestro país aún no permite que tengamos como esa cubierta de no infectarnos y sobre todo de no infectar a nuestros trabajadores, porque tal vez uno puede tomar las decisiones de ir a un evento o no, pero si tu equipo, tú te envían a trabajar, a presentar un festival y ahí sucede algún contagio, también es una responsabilidad muy grande para el festival. Y sobre todo también la limitación de aforo también lo complica mucho. No podría ser, sería muy complicado decirle a la mitad del EDOC que no asista también. Pero esperamos volver a la normalidad, estamos ahí pendientes. Solamente decirles que a mediados del festival va a haber una sorpresa relacionada a esto que tú estás diciendo, Rafael. Va a haber ahí una pequeña sorpresita para informarles, que estén atentos al respecto de esto de las funciones presenciales. Y solo agradecer, decirles que revisen toda la información en una sola dirección, que es festivaledoc.org. Ahí están las películas, la información, los botones para poder verlas gratis o poder acceder a las de pago o con pasaporte. Se pueden comprar un pasaporte por $30 para ver las 30 y tantas películas, entonces también eso puede ser buena idea. Y solo agradecerles por la invitación, por el tiempo que nos han dado. No, muchísimas gracias a ti, te agradecemos desde todo el equipo de Odisea Fílmica por tu tiempo y por esta entrevista. Les recordamos a todos que ya tienen la información, aquí está el vino, ya se los dijo, pueden acceder a la página, pueden ver los precios de las películas que son pagadas, pero aparte de eso van a tener la oportunidad de ver películas gratuitamente, así que no lo desaprovechen. Como ya dije, para mí es el festival más importante del país, no se lo pierdan, aprovechenlo. También es una forma de poder alimentar esta gestión que se hace año a año y que no es fácil de realizar, como ya hemos estado viendo en este podcast. Así que muchas gracias a todos, ya saben que esto lo hacemos para ustedes, nos encanta ver películas, cuídense. Muchas gracias, Albino, despídete de nuestras personas que nos ven. Gracias a todos, vayan al EDOC, conéctense y nos veremos ya personalmente en un año más. 24 de julio. Nos vemos, Albino, gracias. Chao, chicos. Gracias a todos.